Este caso que te voy a contar hoy es un caso que conmovió a la ciudad de Anaheim durante la década de los 80. Una noche de 1980, después de llevar a un compañero de trabajo al hospital por una picadura de araña, Dorothy Jane Scott se hundió en la oscuridad y no volvió a ser vista hasta 4 años después, cuando encontraron sus restos. Los hechos que rodean el crimen de esta chica se hicieron más extraños con las misteriosas llamadas que recibió antes de que le quitaran la vida. El criminal continuó llamando después de secuestrar y quitarle la vida a Dorothy, pero esta vez fue a su mamá. Nunca pudieron rastrear las llamadas y el criminal quedó impune. Hoy te voy a platicar el caso de Dorothy James Scott, un video que es especial para mí de cierta forma porque fue el primero con el que inicié el año 2020 y el primero de este canal. Esto marca el inicio de un año 2021, de una nueva temporada donde te voy a traer casos diferentes y aparte una edición más interesante. Este caso ocurrió en la ciudad de Anaheim, que está ubicado en el condado de Orange, esto en el sur de California. Una ciudad que destaca, entre muchas otras cosas más, por su famoso parque temático Disneyland y por ser el hogar del Ku Klux Klan, grupo de supremacistas blancos que en aquel momento se encontraban en la cima de popularidad en aquel país. Dorothy James Scott era una madre soltera de 32 años que vivía con su hijo de 4 años en la casa que le había dejado su tía en la ciudad de Anaheim durante la década de los 80. Era una mujer con una vida tranquila que trataba de salir adelante con su hijo pequeño de nombre Sean. Era profundamente religiosa, a la que muy pocas veces salía de fiesta por la ciudad y rara vez tenía una cita, y solía trabajar desde temprano hasta la noche, dejando a su hijo bajo el cuidado de sus padres. Era una mujer muy trabajadora y se había ganado la confianza de los jefes. Sin duda, una mujer amable y luchadora de la que no se le conocía ninguna relación turbia. Quizás por esto, aquellas llamadas extrañaron tanto a la policía. En pocas palabras, era una madre soltera ejemplar que vivía para sacar adelante a su hijo. Trabajaba para un establecimiento de artículos de segunda mano donde podían encontrar todo tipo de rarezas que la gente vendía, algo así como una casa de empeño de cosas raras donde solía ir gente local y turistas curiosos. Ella no se encontraba al frente de la tienda, su trabajo era más bien de telefonista para atender a clientes o responder preguntas sobre el funcionamiento del negocio en la parte trasera del local. Por lo cual Dorothy no tenía contacto directamente con los clientes, solo con los empleados del negocio, y ahorita vas a ver por qué esto tiene muchísima importancia en este caso. Todo comenzó con unas pocas llamadas algo raras. Varios meses antes de que Dorothy desapareciera en el año de 1980, su teléfono comenzó a sonar con frecuencia con llamadas aleatorias y una persona del otro lado diciéndole cosas horribles y amenazantes. Esta persona parecía conocer su horario y cada uno de sus movimientos, y pasó de ser amigable, aunque un poco obsesivo, a violento. Rápidamente se hizo evidente que Dorothy tenía un acosador. Las llamadas telefónicas se volvieron tan serias y aterradoras que Dorothy comenzó a temer por su vida. En un momento, la persona que llamó le dijo: "When I get you alone, I will cut you up into bits, so no one will ever find you." Este hombre también le comentó lo que llevaba puesto ese día, y esto fue lo que especialmente asustó a Dorothy. A raíz de esto, ella comenzó a tomar clases de defensa personal y karate para prepararse ante un posible ataque. De igual manera, también consideró comprar una pistola para defenderse, pero finalmente decidió no hacerlo. Temía que Sean se lastimara con el arma por accidente, por lo que, como te digo, nunca compró el arma. También trabajaba en estrecha colaboración con una comunidad hippie
y era mucho más una mujer amante de la paz que fanática de las pistolas. Que al final de cuentas, dado lo que iba a suceder más tarde, parece que después de todo, el haber tenido un arma no era tan mala idea. Pero bueno. La pesadilla comenzó un miércoles 28 de mayo de 1980. Estando en la oficina, observó a su compañero Conrad Bostrom con una pequeña inflamación, una línea marcada por el brazo que junto con Pam Head, otra de sus compañeras, llevaron a Conrad a la sala de emergencias de un hospital. Ahí se dieron cuenta que la infección que había sufrido su compañero se debía a una picadura de araña, muy probablemente debido a la plaga que vivía la ciudad por aquellas fechas. Los médicos le pidieron a este hombre reposo y unas horas más de observación, mientras que Pam y Dorothy decidieron aguardar por el joven en la sala de espera del hospital. La noche les llegó y afortunadamente para Bostrom fue tratado de manera oportuna y dado de alta sin mayor problema. Así que Dorothy les dijo a sus compañeros que iría a buscar el auto, pero luego de esperar por un rato, salieron del hospital para encontrar el automóvil a toda velocidad, sin mostrar señales de que iba a detenerse. Dorothy se hundió en la oscuridad y no volvió a ser vista hasta 4 años después, cuando encontraron sus restos. Pam y Conrad se miraron y no entendían, pensaron que ella se dirigía a casa de sus padres donde estaba su hijo, creyendo que quizás había surgido una emergencia con el niño y que no le había dado tiempo para avisar. Pero pasó 1 hora y no supieron nada de la joven. Pam entonces decidió llamar a los padres de Dorothy para preguntarle si ella había pasado a recoger a Sean, pero los padres comentaron que no la habían visto en toda la noche. Después de un tiempo sin saber nada de Dorothy, sus compañeros de trabajo y su familia comenzaron a preocuparse y llamaron a la policía. Lo que siguió fue una búsqueda del auto para 10 horas después de lo ocurrido e encontrarlo abandonado a 15 kilómetros del hospital en un callejón de Santa Ana. El coche estaba ardiendo y en el interior no había ni un solo rastro de Dorothy. Como no encontraron el cuerpo en el incendio, todavía quedaba la esperanza de que estuviera viva, pero continuaba desaparecida y su familia seguía angustiada. Se les indicó que se alejaran de los medios de comunicación y no prestaran atención a los noticieros mientras se realizaban las investigaciones. Pero todo cambió una semana después, una mañana que sonó el teléfono en casa de los padres. Vera, la madre de Dorothy, se acercó al teléfono y cuando respondió, escuchó al otro lado de la línea una voz masculina que decía: Are you related to Dorothy Scott? I've got her. Pasaron un par de semanas y el día en que el Diario del Pueblo publicó una historia sobre el caso, la familia nuevamente recibió una llamada del secuestrador. Esta vez les decía: I killed her. I killed Dorothy Scott. She was my love. I caught her cheating with another man. She denied having someone else. I killed her. La persona que llamó hizo todo lo posible para dar detalles sobre la ropa que llevaba puesta y sobre lo que estaba haciendo en el hospital. Él parecía saber todo sobre sus actividades ese día, así como también sobre la mordedura de araña de Bostrom. Este hombre aseguraba en la conversación que Dorothy le había llamado para decirle qué era lo que estaba haciendo en el hospital. Aunque la policía apuntó rápidamente a la persona que llamaba como sospechosa, no pudieron averiguar nada sobre él, pero no sería la última vez que hiciera una de estas escalofriantes llamadas. Sin embargo, según Pam, Dorothy nunca estuvo lejos de ella en el interior del hospital, excepto una vez para ir al baño justo antes de salir del estacionamiento, por lo que el secuestrador no tendría tiempo para averiguar. Los detectives comenzaron a investigar a su círculo más cercano y revisaron los movimientos del padre de Dorothy, pero él se encontraba esa noche en Missouri. Luego pasaron a investigar a los empleados y círculos de la tienda donde trabajaba Dorothy. Pero como te decía en un principio, ella trabajaba en la parte trasera del local donde no tenía mucho contacto con la gente. Era poco probable que el secuestrador entonces fuera un cliente habitual o casual de este negocio.
Así que con el paso del tiempo los padres de la joven se desesperaron y comenzaron a acudir a terceros. Primero a un psíquico, luego contrataron a un detective privado. Pero a pesar de esto los intentos fueron en vano y la investigación se fue enfriando con el paso de los meses. El agresor de Scott continuó llamando a sus padres semanalmente durante 4 años después de su secuestro. La policía intentaba averiguar quién llamaba, pero nunca permanecía en la línea el tiempo suficiente para determinar su ubicación. Incluso en esas breves llamadas, el criminal se las arreglaba para atormentar constantemente a la familia, porque había veces que simplemente les decía que la tenía, o que le había arrebatado la vida, o que la torturaba, o hasta que la mantenía cautiva. Esto sucedió casi todos los miércoles durante 4 años, cada vez con la misma voz disfrazada que nadie reconocía. Las llamadas se detuvieron en 1984 cuando Jacob, el padre de Dorothy, levantó el teléfono en lugar de su madre, y después de eso el acosador dejaría de llamar. Podrá haber sido que el secuestrador pensara que alguien nuevo se había mudado a la casa porque nunca había hablado con Jacob, pero eso nunca se supo. En agosto de ese mismo año, 3 meses y medio después de la última llamada, un trabajador de la construcción se encontraría con los restos de lo que parecía un animal en las cercanías de la colina de Santa Ana. Se trataba de los restos de un perro, pero debajo de esto y cubierto ligeramente con un plástico, había algo más. Eran huesos humanos, una pelvis, un brazo, 2 muslos y un cráneo. Junto a los huesos se encontraba un anillo y un reloj que se había parado a las 12:30 de la medianoche, un 29 de mayo de 1980. Es raro que se haya encontrado el cuerpo debajo de un perro sin vida, porque no tenía relación con ella, ya que Dorothy no tenía mascotas. Sin embargo, esto lo hizo para engañar a los perros policía, porque algunas veces las personas que esconden cuerpos los entierran debajo de un perro o de otro animal ya sin vida, para que cuando la policía acabe en el sitio dé por terminada la excavación y el cuerpo se pierda. Con esto rápidamente los padres identificaron las pertenencias y una semana más tarde se confirmaba que los restos eran los de Dorothy Scott. Ni Vera ni Jacob supieron jamás quién o quiénes habían terminado con la vida de su hija. Jacob murió en el 94 y Vera en el año del 2002. La última vez que escucharon la voz de este criminal fue 2 días después de que los medios publicaran la identificación de los restos de su hija. Hay una teoría muy sólida que ha estado circulando durante bastante tiempo, que dice que en el lugar de trabajo de Dorothy Scott había un hombre que a veces entraba llamado Mike Butler. Su hermana también trabajaba en la tienda y él se había obsesionado con Dorothy. Vivía en las montañas cercas y se decía que era un individuo inestable y tal vez involucrado en actividades de un culto. El hijo de Dorothy cree que este hombre es el acosador y el que le quitó la vida a su mamá. Butler, por otro lado, había cruzado palabras con el padre de Dorothy antes, por lo que podría ser la razón por la que no hablara cuando Jacob contestaba el teléfono, temiendo que este hombre pudiera reconocer su voz. También tuvo la oportunidad de seguirla y conocer su horario, ya que se vinculaba estrechamente con el de su hermana, y así tendría la excusa perfecta para recorrer la zona. Sin embargo, simplemente no hay evidencias sólidas para respaldar la teoría del hijo de Dorothy. Como te decía en un principio, Dorothy trabajó como secretaria en una tienda, era madre soltera de un niño de 4 años que vivía en California. Sus padres vivían en Anaheim y con frecuencia cuidaban a su nieto mientras Dorothy iba a trabajar. Todos eran una gran familia feliz y ella ni siquiera tenía citas o salía de la casa excepto para ir a trabajar. Entonces este crimen fue todo un misterio. De igual manera, los amigos describían a Dorothy como una mujer que iba a la iglesia y muy amorosa. No había nada fuera de lo común en Dorothy Scott, pero si bien su vida era simple, su muerte sería algo recordado en las próximas décadas por un caso que nunca se resolvió, por un secuestrador que pudiera estar aún con vida ya que han pasado 30 años.
Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y activar la campanita en YouTube para que te lleguen las notificaciones. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es...